see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. En la calle de 24 ha habido En la calle de 24 ha habido Te digo todos los días que no queremos jugar contigo, fuera. Pero si esto es cosa de niños. Ya están fastidiando otra vez este pringao. ¿Dónde está mi mochila? No te la vamos a dar, empollón. Eres un bicho raro. Pero si esto ha pasado toda la vida. Pero si es que en las redes pasan estas cosas. 1 de cada 3 estudiantes ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes en todo el mundo. Los niños, niñas y jóvenes que sufren acoso escolar o ciberacoso presentan peores resultados educativos, ansiedad, depresión, soledad y baja autoestima. E incluso pueden llegar a plantearse el suicidio. El acoso escolar y el ciberacoso destruyen vidas y el futuro de las personas que lo sufren. No mires para otro lado. Actúa. Es una vulneración de derechos reiterada en el tiempo y con un desequilibrio de poder. El acoso escolar es un delito que no está tipificado como tal, pero realmente todo lo que le reúne al acoso escolar, agresiones físicas, verbales, sociales, ciberacoso, está tipificado como un delito. You shout aloud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Tradicionalmente se habla de 3 actores principales: la víctima, los acosadores y los observadores. Pero es que yo también voy a añadir a los adultos, ¿no? Aquellos adultos que muchas veces están presentes o no lo ven o no lo quieren ver. La víctima siempre va a ser, es una persona que por desgracia no quiere decir que no tenga habilidades sociales, sino que muchas veces esas habilidades sociales que tiene se las van minando poco a poco. No tiene por qué ser tímida, pero hay muchas veces que tienen timidez. Pero sobre todo la ley del silencio, el miedo. El miedo es lo que más es el detonante para no poder pedir ayuda, la paralización del mismo. El agresor o la agresora se retroalimenta del sufrimiento de la otra persona porque quiere destacar en algo y busca la fórmula de lo que destaca uno para querer hacer. En muchas ocasiones son envidias, manipulaciones, porque el agresor o la agresora al final es una persona que en muchas ocasiones no tiene autoestima y la busca a través del daño que ocasionan a otro para, digamos, robársela, ¿no? Se sienten bien haciendo eso. No deja de ser, el agresor no deja de ser otra víctima más. Oh, hide from the light. I hate to
Y el observador, pues bueno, los observadores, el miedo del silencio, ¿no? Que no me pase a mí lo mismo. Entonces nos arrimamos al grupo del más fuerte, o si no hacemos la callada por respuesta. Sería interesante que los observadores serían los que rechazasen al agresor, entonces no habría agresores ni agresoras. El problema es que muchas veces la educación que damos en casa trasladamos a nuestros niños y niñas que mientras no le toca a él que no se metan en esos problemas. Y eso es un error para toda la sociedad. Entre el adulto y el observador son los más importantes. ¿Por qué? Porque el observador, si no hay una gracia por detrás, si no hay un refuerzo por detrás, un like, ¿no? Yo siempre pongo en las redes sociales, ¿no? Es el like. El agresor o la agresora dejaría de hacerlo, se vería solo o sola. En este caso lo que hacemos es reforzar la conducta agresiva y eso es importante detenerlo cuanto antes. Sabes que ocurren cosas, pero no sabes qué cosas ocurren. Voy a hablar de las familias víctimas. Intentas saber que hay algún problema, que sí es cierto que existe porque ves cambios o actitudes que no corresponden a lo que es tu hijo o hija, y el problema está en que no sabemos cómo diferenciar lo que es un acoso de lo que es realmente un conflicto no bien resuelto en el centro educativo o un conflicto sin más. Pero eso no justifica que no tengamos que estar pendientes de nuestros hijos e hijas. Y a veces restamos importancia, banalizamos la violencia como algo normal, convivimos con la violencia. Y eso es un error totalmente, porque lo que es un conflicto hoy, mañana se puede convertir en un caso de acoso. La línea es muy fina y puedes traspasarla sin darte cuenta. Los niños hoy en día se maltratan, entonces muchas veces es muy difícil de ver. Que eso es así, que es acoso, que no es acoso, que es violencia, que es... Por eso hay tantos problemas en las estadísticas de lo que dan los centros educativos a lo que luego nosotros como padres decimos que es todo lo contrario, ¿no? Y en las víctimas agresoras los padres juegan también un rol, mi hijo no, o mi hija no, la negativa, ¿no? Y encima refuerzan las actitudes, los valores que esos menores llevan equivocados, los refuerzan con encima tener una conducta agresiva en muchas ocasiones con los profesores o con los directivos. Entonces los profesores y los directivos lo que hacen es, en algunas ocasiones, por no decirte muchas, porque ya vamos cada vez más concienciando y sensibilizando, miran para otro lado, para no enfrentarse a las familias de los agresores. Fíjate, en muchas ocasiones pensamos que se hace en sitios donde no hay un adulto, pero no es verdad. La gracia existe, la risa existe, la risa gratuita. Lo que llamamos a veces que la broma existe dentro del aula. Pero sí que es verdad que tienen más habilidades en ese aspecto y utilizan sitios o zonas donde no se les venga, ¿no? Los baños, pasillos, en las redes sociales, en los autobuses, por ejemplo, es un foco yo pondría un foco de atención en las zonas de los autobuses, ¿no? Porque parece que hay cuidadores en algunos, pero en otros no hay cuidadores. Y empiezan con la risita, el grupo ya van machacados desde primera hora de la mañana, pasan luego el curso, igual en una clase hay algún profesor que está muy concienciado con esto y lo corta, pero luego hay gente gente que va a la materia y no se fija y no se para a pensar qué está pasando a ese menor, ¿no? Los niños, he escuchado de todo, los niños se tienen que hacer duros, les estamos reblandeciendo, son niños burbuja, para que sean fuertes tienen que pasar por un proceso de esta índole. Esto es todo mentira, no es verdad.
En esta relación, el agresor persigue una posición de poder sobre la víctima, aislándola de la sociedad y humillándola ante los demás compañeros, llegando a generar traumas en ella que a tan temprana edad tendrán consecuencias durante el resto de su vida. Hay un desequilibrio de poder, está claro que ese desequilibrio de poder es importante saber que no todos tenemos las mismas habilidades sociales, que no todos tenemos la misma manera de sentir. Hay niños con alta sensibilidad y no por eso tienen que ejercer violencia sobre esos mismos, porque se justifica también esa violencia. Entonces, hay niños que son sensibles o niñas y hay un desequilibrio de poder y una intencionalidad de hacer daño, porque los niños saben que hacen daño, pero no cuantifican el daño que están ocasionando a otra persona. Yo no creo que nadie quiera que otra persona se suicide, creo que quiera que otra persona se autolesione, etc. Pero saben que hacen daño. Lo que no están cuantificando el daño que pueden ocasionar, porque no es lo mismo la sensibilidad que pueda tener yo a la que puedas tener tú. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que a mí me puede afectar mucho más, a ti igual no te afecta. Pero no por eso quiere decir que yo sea más blanda que tú, sino que tengo otra manera de ver las cosas, otra perspectiva. Por ejemplo, los niños con altas capacidades son muy dañados, niños con autismo, los Asperger, que no tienen esa manera de ver las bromas, pero no por eso les tenemos que machacar. O sea, y me da igual los niños normalizados, es que volvemos a lo mismo. Banalizamos la violencia con una facilidad, que todo son bromas, que todo no es... y es verdad, no todo es acoso, pero no por no ser acoso no tenemos que tomar medidas. Y eso es un punto importante. El bullying puede presentarse de diferentes maneras. El acoso sexual, el ciberacoso, el acoso social, el físico, el psicológico. Los que menos penalizados están es el acoso social y es el que más duele. El que más los niños utilizan. Fíjate, hay niños que se autolesionan, que lo comentaba antes y lo vuelvo a decir ahora frente a cámara. Hay niños que se autolesionan porque el dolor que sufren cuando se cortan es menor que el aislamiento que tienen dentro de los centros educativos. Pero claro, esos no se contabilizan como acoso. ¿Por qué? Porque no está tipificado como tal. Tú no puedes obligar a nadie a estar en un centro educativo con otros niños. No, perdona, tú eres adulto y debes trabajar para que la diversidad, para fomentar el grupo, cohesión de grupo, trabajar esa cohesión para que ningún niño se sienta rechazado. Y si tú ves a un niño deambulando en el patio solo o a una niña solo, tendrás que observar qué es lo que está sucediendo, porque algo no está yendo bien, porque todos los niños quieren ser acompañados. No es la excusa de, no, es que necesito un momento de estar solo. Sí, los niños quieren estar solos. Entonces, no quieren estar solos, quieren estar con amigos y quieren tener a sus compañeros al lado. Y eso es triste ver cómo tú das una vuelta por los patios de los centros educativos o familias que no tienen nada que ver en esto y te graban el patio del colegio para que tú veas al niño deambular solo. Es increíble cómo estamos haciendo las cosas a veces muy mal. Hey, brother, there's an endless road. Fíjate, la consejería solo tiene, de los 11 supuestos casos que tiene constatados como tal, uno que es ciberacoso, no se lo cree nadie. Es que a ellos son esos datos que les llegan, pero es que no son reales. El ciberacoso está por encima del acoso físico y el psicológico dentro de los centros educativos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Llegas a todo el mundo, ridiculizas a esa persona delante de todo el mundo y encima hay como una vaga impunidad sobre ellos, porque hasta que no me pillen, como hacemos cuentas falsas, etcétera, etcétera, y nadie lo persigue, bueno, eso no es cierto. Se empieza a investigar cosas, hay casos muy crueles. Yo he leído historias que es alucinante, en las cuales las niñas han acabado dentro de un hospital. O sea, niñas y niños, o sea, no te hablo, voy a hablar en genérico, pero es alucinante qué se dice y cómo se maltratan entre las redes y con los videojuegos. El hecho de los videojuegos es real, que ahí vienen muchísimos problemas, que luego es verdad que se generan fuera y van al centro educativo, pero donde se puede solucionar es en el centro educativo porque están todas las partes activas, no cada uno en su casa.
Entonces es un poco lo que venimos reivindicando, ¿no? Causas hasta el suicidio. O sea, que se empieza a hablar ahora, que era un tabú, y que se empieza a hablar, pero todavía no lo suficiente. Depresiones, ansiedad, se orinan encima, falta de apetito, o comen, o sea, un trastorno alimentario, bien por falta de apetito o bien porque comen más, insomnio, autolesiones, pero autolesiones de arrancarse. O sea, yo conozco una niña que nos llegó a la asociación con 10 añitos que se arrancaba el pelo, se arrancaba y se dejaba calvas porque era otro que se quitaban las uñas, otro que se cortaba con cuchillas. O sea, lo de las cuchillas es alucinante, y además es que no solo cuchillas de afeitar, sino cogían las del sacapuntas y las desarmaban para poderse autolesionar. Era increíble. Es cierto, pero hay magalludas, hay daños emocionales que no van a poder recuperarlos del todo, porque siempre quedan secuelas, sobre todo baja autoestima. Les baja la autoestima tan al punto que se sienten invisibles. Y eso es un tema que hay que trabajarlo mucho, y aunque lo trabajes mucho, en muchas ocasiones ya no sabes qué hacer, ¿no? Solo queda reforzar, pero es así. Y lo mejor que nos puede pasar es que no se nos suiciden nuestros hijos, que es el último caso, en el cual yo he demostrado una vez más que en Cantabria también hay suicidios por estas causas, que se tienen que visibilizar los problemas, pero para no hacer un doble daño a las familias se mantienen en silencio. Cantabria hay de un 10 a un 15%, y eso que no está mi compañero, pero hay de un 10 a un 15% de niños que sufren algún tipo de acoso escolar. Como padres hemos vivido situaciones de acoso. Nuestros hijos a veces nos echan la bronca porque ya nos dicen: mamá, pasado está, presente llegará. Pero sí que es cierto que todos los que estamos en esta asociación, o casi todos, hemos vivido situaciones de acoso dentro de nuestro hogar. Y es duro, triste e incomprensible, porque estamos en el siglo XXI. Hay profesores que dicen que los niños se tienen que hacer más duros, bueno, profesores y no tan profesionales, vamos a dejarlo así, y padres, que dicen que los niños se tienen que hacer duros porque es que esto es la vida. Pero yo creo que nuestros hijos tienen que vivir la infancia y se la estamos robando, y eso es un problema. Porque todo lo que les marque ahora lo van a ir arrastrando durante la vida. No les estamos dejando, ya bastante dura es la vida para seguir machacándoles cuando son niños, cuando lo que tienen que hacer es reír, vivir, jugar, disfrutar, aprender, y lo que no aprender a palos, ¿no? Que es una manera de pensar que muchos tienen. To me, here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything and everything. Prevenimos, detectamos, intervenimos y actuamos, ¿no? Trabajamos, nosotros ponemos en conocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que nos ayudan un montón en este tema. La prevención nosotros lo hacemos públicamente para que toda la sociedad, porque yo no creo que sea cosa de profesores solamente, sino de familias, profesores, de la comunidad educativa y de la sociedad en general, porque cada vez la sociedad está siendo como más violenta, hay más violencia en la misma, y todos somos parte actoras de ello, porque ¿quién no ha observado en alguna ocasión alguna movida y no ha intervenido, si no ha sacado su móvil y se ha puesto a grabar? ¿Quién no ha sido parte actora de montar en algún momento alguna problemática? ¿Quién no ha sido parte actora de ser víctima de algún abuso, ¿no? En algún momento?
Pero sí lo que creo es que la sociedad tiene que ser. Entonces nosotros hacemos actos abiertos al público, totalmente altruistas, en los que seguimos reivindicando concienciación y sensibilización por los problemas del acoso escolar. En los centros educativos donde nos permiten, que son muy pocos, hacemos actividades con los chavales en las cuales les hablamos alto y claro de lo que es el acoso escolar. Cuando unas familias nos llaman, acompañamos en todo ese procedimiento, qué es lo que tiene que hacer cada familia para poner en conocimiento a los centros educativos, para poner en conocimiento a la consejería, si necesitan tratamiento tanto psicológico como les mandamos o les derivamos a profesionales, no solo a nivel privado sino público, también les decimos un poco cómo es el procedimiento. Y luego si esto no se soluciona, pues vamos a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que es que hemos fallado todos. Cuando llegamos ahí ya hemos fallado todos. Tú y yo, pensando que somos el centro. No hay un perfil definido de víctima o acosador, ni unas pautas que indiquen quién lo sufrirá, si bien al tratarse de una conducta que se prolonga en el tiempo, es importante atajarlo en sus inicios, antes que se convierta en un problema mayor, ya que las consecuencias pueden ser muy graves. Hay niños Diana y niñas Diana, pero os voy a decir una cosa, yo creo que nadie se debe justificar porque esos niños tengan algo que les marque. Yo creo que todos somos diferentes y todos marcamos por algo. O bien unos somos altos, otros bajos, otros más gorditos, menos gorditos, con gafas, otros más inteligentes, menos inteligentes, más tímidos, más extrovertidos, etc. Pero no por eso debemos de coger y justificar esa violencia sobre esos menores. Otros que tienen alguna discapacidad y no porque... Mira, yo me acuerdo del caso de un chico adolescente en el que comentó que porque llevaba un corsé por un accidente, ese chico fue vulnerado en todos sus derechos. Estuvo a punto de quitarse del medio, lo contó y se abrió delante de todos sus compañeros y dijeron el daño que le estaban ocasionando. Fíjate, por llevar un corsé. Pues simplemente ese chaval ya quedó tocado y hundido, que ha costado mucho volverle a reconstruir, ¿no? ¿Por qué eres más tímido? Tengo una niña que dejó de hablar, simplemente por el hecho de que la machacaban constantemente y se volvió una niña hielo. Y ha sido Diana durante muchísimos años, hasta que sus padres llegaron a la asociación y entonces tomamos otro tipo de medidas y la hemos ayudado, ha evolucionado, etcétera, etcétera, pero ahí van a quedar siempre algo, porque no se sanan del todo. Creo que no hay un perfil determinante, pero sí que hay un problema. Está claro que si no tiene un problema de salud mental, hay un problema dentro de su entorno escolar, de su entorno familiar. Y eso es importante saberlo detectar. Niños que no hay una presencia de sus padres, que están solitarios, niños que hay padres muy autoritarios, niños y niñas que en un momento determinado se sienten con impunidad porque las familias utilizan a sus familiares como manera de defensa, ¿no? Yo creo que hay un poco de todo. No hay un perfil determinado, pero sí lo que sé es que es una víctima más de esta problemática y deberíamos de trabajar con ellos y ellas y sus familias. Con la inocencia más graciosa que apaga el tono de la rosa, con ese brillo que te vuelve un niño, llegaste como si tal cosa. El año pasado se hicieron más de casi 300 llamadas de teléfono y en total se detectaron más o menos unos 150 posibles casos de acoso escolar. Entre ellos metemos los que son también de aislamiento.
¿vale? Porque consideramos que un día puedes estar solo 2 también, 3 también, pero cuando llevas mucho tiempo aislado o difundiendo rumores, etcétera, etcétera, nosotros sí que lo consideramos como un tipo de acoso. Pero bueno, ahora mismo sí que es verdad que se ve un guiño durante todo este tiempo. La consejera de Educación sí que es verdad que ha dicho, es la primera en afirmar que había casos de acoso escolar. Lo que no estamos de acuerdo es en las cifras. Ellos consideran que hay 11 casos, que es lo que les trasladan a ellos. Yo sigo diciendo que no se lo creen ni ellos y seguiré manteniéndome firme en ese aspecto, y que no todo es acoso, pero que ya hay de esas 300 y pico llamadas, casi la mitad sí que considerábamos que era un posible caso de acoso. Mira, un niño quiere ir al cole, no por estudiar, sino por estar rodeado de sus iguales. Entonces, a mí es lo que me preocupa, es cuando un niño no quiere quedar para los cumpleaños, tú le dices que salga, que quede con ellos y no quiere. Cuando se protege, o sea, se mete a veces dentro de una burbuja y no quiere, y no hay respuesta, cuando le ves triste, cuando realmente se pone enfermo, como bien he dicho, los domingos es el día clave para saber que un niño no quiere ir al colegio, porque es que al día siguiente ya está malo, y muchos padres metemos a nuestros hijos forzándoles para que luego encima no nos acusen de que nuestros hijos no van al colegio y encima hacen asentismo escolar y nos mandan a los servicios sociales, que esa es otra, porque es que eso, vamos, se repite. Es una actuación que se suele repetir muchísimo. Les amenazan con los servicios sociales. A mí me parece que es una herramienta más los servicios sociales para ayudar, no para meter miedo. Y eso debería de quedar claro a la administración pública, a todos los que trabajan en la administración pública y a los padres, como si nuestros hijos no quieren ir al colegio tenemos que obligarles. Está claro que tenemos que obligarles porque es su obligación. Pero cuando ves que algo no funciona, tenemos que estar atentos, ¿no? Pues en uno muy fácil. En esta historia jugamos un gran papel y no debemos de pasar página. Gracias a ti. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.